Buenas, estamos aquí para abordar el tema del contrato de compraventa. Lo primero que vamos a ver es los antecedentes históricos. Vamos a hacer una breve reseña muy cortita de los antecedentes históricos. Tenemos que pensar que desde la antigüedad existía entre las personas el cambio de cosas o el cambio de determinadas cosas por algo que en su momento fue rústicamente el dinero no entendido en los términos que se conoce hoy en día. Vamos a explicar un poquito esto. Podemos encontrar que el cambio o el trueque lo encontramos en los pueblos muy antiguos. Estamos hablando ya en Egipto en el año 1500 a.C. Podemos encontrar también vestigios de lo que podríamos llamar una compraventa más rústica en Babilonia, 900 años antes de Cristo. En su momento estas operaciones se realizaban primeramente con un trueque, que es el antecedente del contrato de compraventa, por el cual, como ustedes imaginarán, la gente cambiaba cosas por cosas. Es decir, una vaca por 10 gallinas, 2 cerdos por otra cosa, por un arado o por herramientas o por lo que fuese. Con el tiempo lo que sucedió es que se empezaron a acuñar monedas en forma rústica, no en el sentido de como ustedes la pueden comprender en cuanto al estado actual, que es el que tiene el monopolio de la impresión del dinero y que respalda el valor de la moneda. Estamos hablando de una moneda que era acuñada, no en forma prolija. Muchas veces el mismo tipo de moneda tenía diferentes formatos, no eran todas iguales, eran imperfectas, y cuyo valor estaba dado en la moneda misma, es decir, en el material que tuviese la moneda en su acuñación, por ejemplo en el oro, en el plata o en el metal que contuviese esa moneda. La moneda tenía respaldo en sí mismo. Bueno, con el tiempo lo que ocurrió es que los estados modernos comenzaron a imprimir su propio dinero, primeramente a acuñar su propia moneda, ¿sí? Y esto lo que implicó fue un cambio radical, porque el contrato de compraventa se da, como veremos, ahora lo voy a decir al solo efecto de este antecedente histórico, se da por el intercambio que hay entre una cosa, que una parte le da a la otra, y el dinero, un precio en dinero, ¿sí? Entonces, el tema de la moneda como recurso del Estado y como monopolio del Estado fue muy importante al respecto. Pero bueno, siguiendo con el tema de los antecedentes históricos, lo que nosotros podemos observar es que Vélez Sarsfield, en el Código Civil, toma el antecedente del derecho romano. Vélez Sarsfield toma entre sus fuentes el derecho francés, toma el esbozo de Freitas, toma diversos, ¿no? Pero el derecho francés, por intermedio del Código de Napoleón, y el derecho romano fueron muy utilizados como fuentes del Código Civil. El punto está en que el derecho francés y el derecho romano tienen una forma de legislar la compraventa en una forma distinta, que después la vamos a ver. Vélez Sarsfield toma, como les decía, el derecho romano. Nosotros calculamos que aproximadamente para el año 750 a.C. ya los romanos tenían una noción del contrato de compraventa bastante avanzada. No en los términos que nosotros lo conocemos ahora, en el sentido de que
el contrato de compraventa lo que genera es una relación obligacional entre comprador y vendedor, sino que primeramente fue entendido como un contrato por el cual en el momento en que se pactaba se producía el intercambio de la cosa por el valor, por el precio. Esto, cuando el derecho romano evoluciona, cuando sigue evolucionando el derecho romano, entonces posteriormente sí se produce el conocimiento de lo que sería para nosotros el contrato consensual, es decir, aquel contrato que queda perfeccionado con el consentimiento de las partes sin que necesariamente haya transmisión de la cosa. En un principio, el contrato ya queda conformado por el consentimiento de las partes y por lo tanto se genera una relación obligacional, es decir, uno se obliga a entregar una cosa, la otra parte se obliga a entregar otra. Y eso es un paso evolutivo muy importante en el contrato de compraventa. Vélez Sarsfield lo toma del derecho romano y encontramos que en el Código Civil Vélez, lo tengo por aquí, ustedes vamos a ver una cosa interesante, que es la siguiente, que es cómo lo legisla Vélez en el Código Civil. En el Código Civil, Vélez dice lo siguiente, en el artículo 1323, dice, y escuchen bien, habrá compra y venta cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra, no dice que transfirió, se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obligue, la otra, a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Bien. El Código Civil y Comercial no varió la estructura del contrato de compraventa en lo que estamos hablando. Fíjense ustedes que ahora lo encontramos en el Código Civil y Comercial en el artículo 1123. Y el artículo 1123 dice, hay compraventa si una de las partes, se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Es decir, ¿a qué voy? Si nosotros analizamos la definición de contrato de compraventa, ya desde su antecedente en el Código de Vélez, el Código Civil, y también en el Código Civil y Comercial, observamos que el contrato de compraventa genera una obligación. La obligación de una parte de transferir, la obligación de la otra parte de pagar, ¿sí? Esto parece una obviedad, pero no lo es. Es muy importante porque, como después veremos, tiene que ver con una teoría de la propiedad, que es la teoría del... Vamos a ver ahora la clasificación del contrato de compraventa. Recuerden ustedes que la vimos en la parte general y que estaba prevista en los artículos 966 a 970 del Código Civil y Comercial. En el caso del contrato de compraventa que estamos viendo, evidentemente es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque ambas partes quedan obligadas la una hacia la otra. Es decir, ese contrato se celebra y se asumen obligaciones recíprocas. Una de ellas asume la obligación de entregar o transferir la cosa en propiedad y la otra a pagar un precio en dinero. El contrato de compraventa también es un contrato oneroso, puesto que implica un sacrificio patrimonial para ambas partes. Una se queda sin la cosa y la otra se queda sin el dinero que compone el precio. También podemos decir que es un contrato nominado. ¿Por qué? Porque es un contrato que está previsto en la legislación, tanto sea en sus elementos estructurales, en sus elementos esenciales particulares, tiene un tratamiento de la cosa y el precio, lo define, también lo hace respecto de las obligaciones de las partes y otros institutos incorporados dentro del contrato de compraventa. También es un contrato conmutativo, porque las ventajas o las desventajas que
se pueden obtener de ese contrato son previstas, pueden ser observadas por las partes al momento de contratar. Ciertamente, y vale la pena decirlo, en general el contrato de compraventa es conmutativo, pero sí es cierto que existen ciertos contratos de compraventa que pueden ser aleatorios. Es decir, cuando una o ambas partes no pueden advertir las ventajas o las desventajas que ese contrato les va a deparar. Un ejemplo de ello podría ser el contrato de compraventa por el cual se compromete entregar la propiedad de lo que resulte de una cosecha. Una cosecha que todavía no se advierte cómo va a ser. Esto podría ser un supuesto en el que hay un campo sembrado recién y se contrata el dueño del campo o el arrendatario, quien lleve adelante la siembra y la cosecha, contrata con otra parte por el cual le vende el resultante de esa cosecha. La cosecha todavía pueden pasar meses para que... Entonces no se sabe si el rendimiento de esa cosecha va a ser muy bueno, va a ser regular o va a ser malo. Ahora, uno podría pensar que la parte aleatoria de ese contrato de compraventa está dada solamente para el comprador, cosa que no es así. ¿Por qué? Porque el vendedor recibe un precio. Y ese precio puede ser un muy buen precio, o sea, mucho, puede ser regular o puede ser bajo, de acuerdo al rendimiento que esa cosecha tenga. Si ese contrato del cual estamos hablando se celebrara de manera tal que una de las partes vende y compromete transferir la propiedad del resultado de una cosecha y el otro se compromete a pagar X cantidad de pesos por cada quintal que esa cosecha resulte, o que de esa cosecha resulte, mejor dicho, entonces ese contrato ya no es aleatorio. Ya no es aleatorio. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Otro ejemplo de un contrato de compraventa aleatorio podría darse en el que las partes de un contrato pactan sobre la transferencia en propiedad del resultante de una parición de una vaca determinada, en la cual de antemano no se sabe, la vaca está recién servida y no se sabe si la vaca va a tener un ternero o dos, si va a ser tan bueno el terreno que salga o no va a ser tan bueno en sus características. Entonces ahí se podría dar también una situación de una aleatoriedad en un contrato de compraventa. También, como otra clasificación, podemos decir que es un contrato no formal. El contrato de compraventa, ustedes verán que usualmente en lo cotidiano ustedes realizan constantemente contratos de compraventa que no tienen ningún tipo de formalidad. Cuando ustedes compran en un kiosco, cuando compran un libro, un cuaderno, cantidad de cosas que ustedes compren, siempre el rasgo esencial de ese contrato, no utilizaba la palabra esencial como requisito esencial, podríamos decir el rasgo más común en cuanto a la forma es la informalidad. El contrato de compraventa es básicamente informal, no es formal. ¿Cuándo un contrato es formal? Bueno, cuando la legislación le requiere cierta forma, cierta solemnidad o ciertas solemnidades, quizás son más de una, para que las partes manifiesten su consentimiento. Por ejemplo, hay determinados contratos en los cuales la ley puede solicitar
u ordenar que se realicen por escrito, o que se realicen por escrito pero por escritura pública. Entonces esos contratos tienen ciertas solemnidades. En el caso del contrato de compraventa, cierto es que no todos los contratos de compraventa son no formales, pero sí la inmensa mayoría, ¿sí? Encontramos algún ejemplo de un contrato de compraventa formal en el caso de la compraventa sobre bienes inmuebles, que debe ser realizada por escritura pública. El Código Civil y Comercial tiene un artículo, el 1128, que dice así: obligación de vender. Nadie está obligado a vender, excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. Planteé la coma específicamente y a propósito. El artículo comienza diciendo: nadie está obligado a vender. Entonces uno dice y se cuestiona: pero no es un contrato. Claro, ¿cómo va a tener una obligación de vender alguien si es un contrato y para esto necesita el consentimiento? Si él no expresa su voluntad libre, no puede haber un contrato de compraventa. Bien, esto es un buen razonamiento, ¿sí? El Código de Vélez ya preveía una norma similar, no igual, similar a esta. ¿Esto qué quiere decir? Esto está planteando lo primero es una obviedad, ¿sí? Está diciendo que nadie está obligado a vender. Bueno, claro, es un contrato. Ahora, cuando después dice, luego de la coma, excepto que se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo, los autores han encontrado algunos supuestos de dudosa aplicación en materia de los contratos. Es decir, algunos han encontrado estos supuestos que yo les voy a decir ahora y de pronto se han cuestionado: ¿pero realmente esto es una compraventa forzosa o una compraventa forzada o no lo es? Uno de los supuestos es la causa de utilidad pública. Es decir, cuando alguien tiene un bien, nosotros podemos tener un bien, y de pronto, por alguna cuestión, el Estado, y por una causa de utilidad pública, necesita hacer un puente, una autopista, un dique, algo que necesita de nuestra propiedad, por ejemplo de nuestra casa. La autopista va a pasar por encima de nuestra casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por esa causa de utilidad pública, nosotros nos vemos desposeídos, no sin pago, nos vemos desposeídos de nuestra propiedad. Pero ¿qué sucede? Escuchen bien esto. Esto está dado por una ley, que es la ley de expropiación, y en consecuencia esto lleva un proceso judicial por el cual no es que a mí el Estado se va a apoderar de lo mío sin darme nada, sino que se va a tasar la propiedad en un proceso con un perito. El Estado me va a pagar la propiedad y se va a quedar con mi casa para poder pasar por arriba con el puente o con la autopista o con lo que fuese. Ahora bien, ustedes ya saben a esta altura que los elementos esenciales particulares de la compraventa son cosa y precio. Es decir, una de las partes paga un precio. Y en este proceso de expropiación por causa de utilidad pública, lo que el Estado nos paga no es un precio, lo que nos está pagando es en realidad, eso que podríamos livianamente llamar precio, una indemnización, en realidad. Y por otra parte, no existe un consentimiento de venderle al Estado, ¿sí? Se trata de una situación forzada. Entonces los autores dicen, bueno, esto en realidad no es una compraventa. El segundo supuesto es cuando uno se ve forzado a vender por causa de contrato o testamento. Bien, este caso es un poco más cercano a una venta en la cual alguien se vea forzado, pero también podemos encontrar algunos bemoles como para poder oponernos a esta idea. Porque si yo contrato con alguien para después venderle,
es porque yo en ese contrato anterior me comprometí a venderle. Es decir, lo que se llamaría una venta forzada anterior no es más que una que proviene de otro contrato en el cual anteriormente yo planteé mi consentimiento. Cuando nosotros al final veamos el pacto de reventa, el pacto de retroventa, acuérdense de esto que yo les estoy diciendo. La segunda situación de este mismo supuesto es el causal de testamento, es decir, cuando alguien le deja su herencia a un heredero, a un legatario, ¿sí? Y de pronto impone la venta de alguno de los bienes que le deja dentro de la herencia por alguna situación especial, cualquiera fuese. La tercera es el condominio. El condominio se da cuando varias personas son cotitulares sobre un mismo bien. ¿Y qué sucede con el condominio? El condominio, a diferencia del dominio, no es perpetuo. El dominio, o sea, el derecho de propiedad que una persona tiene sobre una cosa, se dice en derecho que es perpetuo. Esto no quiere decir que la perpetuidad sea de la persona, sino que la perpetuidad es del dominio. Yo soy titular de dominio de algo que es mío mientras yo no lo enajene. Es perpetuo, no vence. El condominio no es así. El condominio puede ser forzado a la venta cuando uno de los condóminos no quiere ser más condómino. En consecuencia, uno de los condóminos puede forzar al resto de los condóminos a vender. Si esto no se diera por consentimiento, el condómino podría forzar la venta vía judicial. Con lo cual, también podremos tener algún reparo si esto en realidad es una venta forzada o en definitiva se termina vendiendo por una situación de remate judicial. El cuarto supuesto es la subasta pública, y este es bastante fácil de entender. Alguien le hace un juicio a otra persona, gana el juicio, tiene una sentencia firme a favor, ejecuta esa sentencia, embarga un inmueble, el deudor no paga, sigue sin pagar, y él ejecuta ese inmueble y lo lleva hasta la etapa de subasta, y en una subasta pública un martillero que es designado por el juez procede a la venta pública de ese inmueble. Esto, evidentemente, verán ustedes que no hay un consentimiento entre aquel que es el titular de la propiedad del bien y aquel que lo adquiere. Muy por el contrario, él no quiere desposeerse de ese bien, sino que es forzado por la justicia en cumplimiento de la ejecución de una sentencia. Y el último de los supuestos que la doctrina observa en estos casos es el de el administrador de bienes ajenos. Y este se dan en supuestos donde se designan administradores que pueden ser de tutores, tutelas, curatelas, de personas incapaces, y que de pronto se ven obligados a vender bienes por ellos administrados. Pero esto están sometidos a un régimen especial, y generalmente son ordenados por los jueces. Entonces, en todos estos supuestos siempre hay un cuestionamiento si con esto podemos hablar de una venta forzosa. Yo creo que no. Es más, yo creo que el artículo que dice nadie está obligado a vender excepto que se encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo, es un artículo que podría haber sido redactado de otra manera. Se podría haber puesto la obviedad de que nadie está obligado a vender, pero después no se tendría que haber puesto quizás excepto que se encuentre, porque si no parecería que es la compraventa y esa compraventa forzada tiene una excepción. Y en realidad podría haber sido que, digamos que las personas pueden desprenderse de la propiedad de sus bienes por otros medios que impliquen el forzamiento de ese desprendimiento, pero no como si fuera una compraventa forzada. Bueno, de todas formas esto es una opinión y nada más que eso. Veamos ahora la comparación que existe del contrato de compraventa con otras figuras contractuales. En primer lugar, y fácil, es
la diferenciación que podemos encontrar entre el contrato de permuta y el contrato de compraventa. Mientras que en el contrato de permuta lo que se realiza es el intercambio de una cosa por otra cosa, en el contrato de compraventa, ya sabemos, es cosa por precio. Acá podríamos hacer algún tipo de aclaración, que es la siguiente. Hay contratos que son mixtos. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una compraventa y una permuta en el mismo contrato. Ustedes sabrán advertir que en ocasiones la gente va a comprar algo y entrega algo que ellos mismos tienen en parte de pago. Por ejemplo, uno puede comprar un auto más moderno, más costoso y preguntar si el vendedor de ese auto nos recibe nuestro auto en parte de pago. En consecuencia, hay una parte que es permuta y la diferencia de precio, la diferencia de valor, perdón, sería en dinero, ¿sí? Lo que sería precio de compraventa. Bien, ¿qué sucede en estos casos? Bueno, en estos casos se aplican las reglas de la permuta cuando el valor de lo permutado es superior al valor del precio pagado en dinero. Y si el valor pagado en dinero es mayor que el de la permuta, se aplica las reglas de la compraventa. Después encontramos una diferenciación con el contrato de locación de obra. Aquí se generan ciertas dificultades en general cuando se estudia esto, porque en el contrato de locación de obra sería suministrar mano de obra como objeto del contrato. Y en el contrato de compraventa ya sabemos que la obligación radica bueno, a ver, podríamos poner como ejemplo que alguien tuviese un negocio de zapatos o tuviese zapaterías y teniendo cierta cantidad de proveedores lo fuese a ver, se fija qué modelos de zapatos está fabricando y tiene disponible y elige comprarle una cantidad de X de zapatos que el fabricante tiene a disposición. En consecuencia, ahí hay una compraventa, es decir, ahí se transmite cosa por precio, es claramente compraventa. Pero ¿qué pasa si nosotros somos un gran vendedor de zapatos, tenemos muchas zapaterías y por lo tanto tenemos una estructura por la cual también diseñamos nuestros propios zapatos, ¿sí? Hay modistos que también tienen líneas de zapatos, ellos diseñan sus propios zapatos y si bien no tienen la fábrica, pero los dan a fabricar en base a bocetos que ellos mismos realizan. En ese caso, yo puedo aportarle al fabricante de zapatos el diseño, los bocetos como yo quiero que lo realicen, inclusive hasta la materia prima, las hebillas de los zapatos, el cuero u otras cosas, que tampoco sería indispensable para que hubiese locación de obra, pero en ese caso lo que yo quiero, mi objetivo, lo que yo estoy contratando es un hacer, una obra del otro, una obra, ¿sí? Yo pretendo una obra de acuerdo a características en las cuales yo intervengo. Cuando yo realizo una compraventa de zapatos, yo no intervengo en las características, veo lo que hay y lo que me gusta lo compro. En lo otro, yo estoy participando y en consecuencia hay un contrato de obra. Esta diferenciación entre el contrato de compraventa y el contrato de obra no fue ajena al Código Civil y Comercial. La dificultad en la comparación de ambas figuras fue receptada específicamente, cosa que no ha sucedido en otros contratos. Si nosotros nos fijamos en el artículo 1125 del Código Civil y Comercial, vamos a encontrar que dice lo siguiente. Dice, compraventa y contrato de obra, un artículo que está incluido dentro del capítulo 1 destinado a compraventa. Entonces uno debe entender que si un artículo tan específico fue puesto acá es porque existe una dificultad en distinguir a veces el contrato de compraventa con el contrato de obra. Pero volvamos al artículo. El artículo 1125 dice,
Cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. Es decir, cuidado, porque puede haber sobre todo confusión cuando uno piensa que puede haber un contrato de obra porque las cosas que yo voy a comprar todavía no están fabricadas. Ese no es exclusivamente un dato que aisladamente me dé a mí a entender que es un contrato de obra, no aisladamente. ¿Por qué? Porque puede ser venta de cosa futura, es decir, puede ser que yo vaya a comprar sillas y ese tipo de sillas son las sillas que fabrica ese productor, ¿sí? Ese proveedor, que ya fabrica ese proveedor. Y entonces yo digo, bueno, vengo a comprar esas sillas, como alguna que tienen muestra. Y dice, bueno, la semana que viene las tiene porque las tenemos que fabricar. Ahí hay compraventa. Para que haya contrato de obra, tiene que haber una participación de el que encarga la obra en el resultado de la obra. No porque él la vaya a hacer, pero sí porque va a participar en qué es lo que él quiere que le fabriquen. ¿Sí? Bueno, después la diferencia que existe entre la compraventa y la cesión de derechos. Ustedes tienen que pensar que lo siguiente, las cosas se venden, ese es el contrato que sirve para ello. Las cosas se venden para transmitir la propiedad, las cosas se donan para transmitir la propiedad, las cosas se venden, contrato oneroso, las cosas se donan, contrato gratuito, pero en ambos el objeto es la cosa, transmitir la propiedad de la cosa. En el contrato de cesión, lo que se ceden son derechos o créditos. Los derechos o los créditos se ceden, las cosas se venden para transmitir la propiedad o se donan para transmitir la propiedad. Básicamente, para entender este punto. Ahora bien, también tenemos cesiones de crédito onerosas, que serían en lo que se asimilaría a la compraventa. O sea, la compraventa es onerosa, yo transmito una cosa por un precio, y en el otro, cesión onerosa, yo transmito un derecho o un crédito por un precio. Y por el otro lado tengo donación, transmito una cosa, la propiedad de una cosa, o me obligo, para decirlo más apropiadamente, a transmitir la propiedad de una cosa sin recibir una contraprestación, en consecuencia el contrato es gratuito. Y en este caso tengo la cesión de derechos gratuita, que en la cual yo cedo o me comprometo a ceder un derecho o un crédito sin una contraprestación. La diferencia está en que mientras de este costado las sesiones se llaman cesión onerosa, cesión gratuita, acá cambia de nombre y tengo compraventa y donación, ¿sí? Pero hay un paralelismo. Después, y finalmente, podemos compararlo con muchos contratos, pero vamos a compararlo con estos cuatro. Tenemos la compraventa y la donación. Es fácil, ya lo acabamos de decir. En ambos hay un compromiso de transferir la propiedad de una cosa, y la diferencia radica en que la compraventa es onerosa y la donación es gratuita. Vamos a ingresar ahora en el tema de la cosa y el precio. Tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de compraventa, tanto en el concepto, cuando dimos el concepto, la definición, siempre estamos hablando de que las obligaciones que asumen las partes son, por una parte, entregar una cosa
al comprador y el comprador de pagar un precio en dinero al vendedor. Entonces, lo primero que vamos a ver, uno de los elementos esenciales particulares del contrato de compraventa es la cosa, como ya lo saben cuando vimos elementos, y el otro elemento es el precio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el contrato, que siempre tiene sus elementos esenciales generales, siempre, consentimiento, objeto, causa, forma en los contratos en que requiere la forma como elemento, esos son los esenciales a todos los contratos. Pero a su vez, los contratos a su vez tienen elementos esenciales particulares que son particulares de ese contrato. En el caso de la compraventa, como ustedes saben, los elementos esenciales particulares son cosa y precio. ¿Por qué? Ya lo explicamos en su momento, lo repetimos escuetamente ahora, es que si le falta alguno de esos elementos esenciales particulares, ya no es el contrato que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos un contrato en el cual yo les digo que tiene todos los elementos, ¿sí? Obviamente los elementos esenciales a todo contrato, ¿no? También les podría decir si tienes la forma o no la forma, como para que ustedes pudieran indagar a ver de qué contrato, como si fuera una adivinanza, a ver de qué contrato yo estoy hablando. Y de pronto sabemos que la compraventa tiene cosa y precio, pero y ustedes me preguntan y yo les digo cuáles son los elementos esenciales particulares que tiene el contrato sobre el cual yo estoy haciendo la adivinanza, y yo les digo cosa, nada más. Entonces ustedes van a ir para el lado de decir, ¿será una donación? ¿Hay una transmisión del dominio, doctor? Sí. ¿Hay precio? No. Es donación, le está faltando un elemento. Ahora, si yo digo cosa y precio, ¿hay transmisión de dominio? Sí. Entonces uno piensa en compraventa, es que esos elementos no le pueden faltar. Bien, ¿qué estamos hablando ¿de qué estamos hablando cuando decimos o hablamos de cosa? Bueno, a ver, en el Código Civil y Comercial, la diferencia del Código de Vélez, se refiere ya en el artículo, apenas comenzado el Código, si ustedes se fijan, van a ver que en el artículo 16, dice bienes y cosas. Y dice, los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales. Los bienes materiales se llaman cosas. O sea, nosotros tenemos bienes que son inmateriales, y tenemos bienes materiales. Los bienes inmateriales podrían ser créditos, derechos, ¿sí? Los bienes materiales son cosas. Y después dice el código que las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Por ejemplo, la electricidad. Entonces, cuando estamos hablando de cosas, estamos hablando de bienes materiales susceptibles de apreciación económica para que sean materia del contrato de compraventa. Bueno, a ver, el primer elemento, que ya acabamos de decir que es la cosa, ¿cuáles cosas pueden ser objeto de los contratos? Bueno, el artículo 1129 nos dice que todas las cosas que pueden ser materia de los contratos pueden ser objeto de la compraventa. Entonces, lo que tenemos para nosotros, si nos remitimos a los artículos fuera de la compraventa, ¿no? Por supuesto, nos remitimos a los artículos del 1004 al 1011, vamos a encontrar que los caracteres del objeto de los contratos, que es aplicable a las cosas en la compraventa, entonces el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y correspondiente a un interés de las partes. ¿Sí? Bien. Debe ser lícito, es decir, no tiene que ser una cosa, algo que esté prohibido por las leyes. Yo no puedo vender un ser humano como si fuera un esclavo. En determinadas situaciones podría
estar prohibida la venta de armas en determinadas situaciones si no tengo una licencia, o de determinado tipo de armas, por ejemplo, también podría estar prohibida. También tiene que ser posible la cosa, posible jurídicamente, posible, y también debe ser físicamente posible. Yo no puedo vender, por ejemplo, la luna o vender una estrella, no es posible. Luego tiene que ser determinada o determinable. Cuando el objeto es determinado, y bueno, cuando las partes lo fijan, cuando las partes fijan cuál es el objeto, es determinado. También puede ser determinado cuando el objeto se fija en cuanto a su calidad y su especie, aunque no esté determinada la cantidad, que por ejemplo se podría determinar posteriormente mediante otros mecanismos. También puede ser determinable. Por ejemplo, cuando se refiere a otra cosa o cuando dejamos su determinación a un tercero. Bien, y en estos artículos que yo les acabo de decir que están acá, en el Código Civil y Comercial, también deberíamos mencionar lo siguiente, ¿no? Que pueden ser objeto de los contratos las cosas, acá dice bienes, ¿no? Nosotros lo tenemos que traducir a cosas, porque es aplicable esta parte a la parte de compraventa. Esta parte está en la parte de contratos, parte general. ¿Pueden ser bienes, pueden ser cosas futuras? Sí, los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una cosa inexistente pero que existió, una cosa inexistente pero que existió, en estos momentos es inexistente pero en un momento existió, entonces el contrato no produce efecto alguno si al tiempo de su celebración la cosa ya no existe, por más que haya existido. Si la cosa es inexistente, pero existió, en el mismo caso, el comprador puede pedir una disminución del valor si la inexistencia es parcial. Por ejemplo, si es un conjunto de cosas, una cantidad, y ahora dejó de existir al momento de la celebración del contrato una parte. También el comprador puede asumir el riesgo de que la cosa perezca. El mismo comprador hace el contrato y puede al momento asumir el riesgo de que la cosa no perezca. Y el vendedor no puede reclamar el cumplimiento si hay dolo de su parte. Bien, en cuanto a lo que dijimos, al contrato sobre cosa futura, que está en el artículo 1007 y en el 1131. Respecto de la cosa futura, es una compraventa que se entiende bajo condición suspensiva de su existencia. El vendedor debe realizar los esfuerzos y las tareas necesarias para que se cumpla en tiempo y modo. Es decir, si yo vendo una cosa futura, tengo que realizar todos los esfuerzos para que esa cosa exista al momento de tener que entregarla. Y el comprador puede asumir el riesgo de que la cosa no llegue a existir por culpa del vendedor. Bien, otro supuesto que también está en bienes ajenos, en este caso cosa ajena. Artículo 1008 y 1132. También lo podemos encontrar específicamente dentro de la compraventa cosa ajena. Contrato sobre cosa ajena. ¿Se puede vender una cosa ajena? Sí, la compraventa es válida. Lo que sucede es que el vendedor se obliga a transferir o a hacer transferir la propiedad de la cosa. El artículo dice: la venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida.
en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir el dominio al comprador. ¿Qué dice el 1008? No sé si lo recuerdan. Hay dos situaciones. Una situación en la cual la venta de cosa ajena, el vendedor haya garantizado el éxito. Y la segunda es que no haya garantizado el éxito. Entonces, en la segunda, si no garantizó el éxito, lo que tiene que demostrar es que si no se produce esa cosa futura, esa cosa ajena, quiero decir, si él no puede obtenerla, tiene que demostrar que realizó todas las actividades y fue lo suficientemente diligente para intentar conseguirla y no lo logró, ¿sí? Y si lo que hizo fue garantizar el éxito de la transmisión de la cosa ajena, no se va a tener en cuenta una cuestión de responsabilidad por culpa. Es decir, independientemente de que haya hecho o no todos los esfuerzos necesarios para conseguir la cosa, si no la pudo conseguir al tiempo que el contrato marca para poder transmitirla al comprador, va a responder por daños y perjuicios. En el primer caso, no garantizando, solamente de comprobarse que no realizó todos los esfuerzos necesarios, responderá por daños y perjuicios. Bien, esos son los aspectos más trascendentes respecto de la cosa. Obviamente, ustedes tienen que complementar con el libro y el código, ¿no? El segundo elemento esencial particular del contrato de compraventa, el precio. Bien, ¿qué es el precio? El precio es la contraprestación en dinero que debe realizar el comprador al vendedor. En forma clásica, siempre se han determinado que la existencia de tres tipos de precio. Capaz que en otras clasificaciones hay otros precios, pero lo que a nosotros nos interesa, se clasifica el precio en tres ramas distintas. Uno es el precio serio, el otro es el precio vil y el tercero el precio irrisorio. El precio es serio cuando es real, es decir, cuando tiene una correspondencia con la cosa. No quiere decir esto, cuidado, no quiere decir que algo no pueda ser caro o barato. Puede serlo. Qué caro que fue esto. Qué caro que pagaste. Qué precio caro. Sí. Qué barato. Es precio serio. Es un precio que guarda relación con la cosa. Es un precio que guarda relación con la cosa. Independientemente de que pueda ser más arriba, inclusive hasta bastante se podría decir, es bastante caro, es bastante barato, pero guarda una relación con la cosa como contraprestación. El precio vil, el segundo que les acabo de decir, es el que genera cierta asimetría con la cosa y se torna disvalioso. Es decir, no guarda relación con la cosa. Supongamos que podemos tener un ejemplo de un precio vil en tanto un automóvil usado que vale 400.000 pesos es pagado 200.000 pesos, la mitad del precio. Podría considerarse que ese precio es vil. ¿Qué consecuencias tendría esto de considerar que el precio es vil? Y bueno, podría ser que se jueguen algunos otros institutos del derecho, como la lesión subjetiva, el abuso del derecho. Bueno, podrían entrar a jugar otros institutos. Sin embargo, el precio, aún siendo precio vil, es precio como elemento. Es decir, lo que quiero decir es que no está destruido el elemento, sigue siendo precio y la compraventa subsiste. ¿Por qué? Uno podría decir, a ver, si alguien paga un precio serio, bueno, se entiende que esto es precio, guarda
relación con la cosa. Bueno, ahora, si el precio es bill, ¿cómo es que es precio? Bueno, porque convengamos en que a veces alguien puede querer vender algo a precio bill. ¿Por qué podría querer vender algo a precio bill? Y por ejemplo, porque tiene en vista otra cosa que le interesa mucho más y prefiere desprenderse de algo a un precio exageradamente barato, que termine no guardando relación con la cosa, porque considera que vendiendo esa casa a muy bajo precio no se pierde de comprar un campo que le resulta mejor negocio, supongamos. Ahora, es un precio débil desde el punto de vista jurídico, porque puede ser atacado. El tercer precio es el que se llama precio irrisorio. ¿De dónde proviene la palabra irrisorio? Viene de risa. El precio irrisorio es el que causa risa. Entonces, en el caso del auto que yo les acabo de decir, el auto sale 400.000 pesos, ese sería el valor del automóvil, y se paga 10 pesos, se paga 10.000 pesos, se paga 30.000 pesos, es irrisorio el valor. Ese tercer tipo de precio, al que denominamos irrisorio, y que la doctrina lo coloca en los libros en ese lugar a los efectos pedagógicos, en realidad no formaría parte de una clasificación de precio, porque el precio irrisorio no es precio. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? A diferencia del bill, del precio bill y del serio, por supuesto el serio es precio, ¿no? Es que en el caso del precio irrisorio no se configura el elemento esencial particular precio. Entonces, en consecuencia, puede ser atacado por la vía de que le falta un elemento y directamente lo que hacemos es caer la compraventa. Esos son los tipos de precio en esa clasificación. Después tenemos que ver lo siguiente. El precio es determinado cuando es fijado por las partes. En una suma en relación a otra cosa, por ejemplo. O sea, repito, precio es determinado cuando lo fijan las partes, en relación a otra cosa. ¿Cuál es el precio de esto? Y en el contrato ponemos lo que cuestan 200 litros de nafta YPF en la estación de servicio tal, o sea, con relación a otra cosa, y está fijado el precio, es determinado. O cuando lo dejamos al arbitrio de un tercero. Por ejemplo, estamos como en esos programas de televisión norteamericanos donde van a vender, la gente va a vender cosas o que las empeña o las vende, y entonces, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuánto quiere usted por esto? Tal precio, tal precio. Bueno, vamos a traer un experto y que el experto diga lo que vale. Entonces nos ponemos de acuerdo en que lo que el experto diga, lo que él diga que vale, es el precio. Ese precio es determinado. También el precio puede ser determinable. El precio es determinable cuando es fijado por un tercero, pero no al arbitrio de un tercero. No al arbitrio, ¿sí? Cuando es fijado por un tercero en base a un mecanismo, y si este tercero que nosotros ponemos en el contrato, es decir, nosotros decimos fulano de tal va a hacer el cálculo de fijar el valor, ¿sí? Si ese tercero no quiere o no puede fijar el precio, entonces queda a determinación judicial. Bueno, finalmente, en lo que se refiere a esto del precio, dos particularidades que son un poquitito complicadas, y son las siguientes. Son los artículos, son los artículos 1135 y 1136, cuya lectura les recomiendo porque lo van a tener que leer quizás varias veces para comprenderlos bien. Son dos artículos que en el Código de Bienes no estaban. Uno es el precio no convenido por unidad de medida de superficie. El precio no convenido
por unidad de medida de superficie. Es decir, si yo compro un terreno y yo no fijo el precio por metro cuadrado, yo no digo en el contrato, vendo ese terreno X, que lo identifico, por supuesto, a 1.000 pesos el metro cuadrado. No hago eso, es precio no convenido por unidad de medida de superficie. Y la norma dice que si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, el ejemplo que yo estoy diciendo, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida, o sea, no fue fijado tanto el metro cuadrado, tanto la hectárea, si es un campo. Entonces, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie y la superficie del terreno tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada, el vendedor o el comprador, según el caso, tiene derecho a pedir el ajuste de la diferencia. El comprador, que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio, puede resolver la compra. Es decir, yo compro, supongamos, un campo, entonces yo digo, el campo situado en tal lugar, con tales límites, y lo ubicamos bien el objeto del contrato. Entonces decimos que el campo tiene aproximadamente 300 hectáreas y que el valor del campo, no le ponemos valor a las 300 hectáreas, nosotros decimos que el valor del campo es de $10.000 la hectárea. Si cuando nosotros después suscribimos el contrato, lo celebramos, si después nosotros se hace una medición del campo y resulta ser de ella que supera un 5%, ¿no? De un 5 más, ¿no? Por supuesto, de una diferencia mayor del 5% con la acordada, entonces las partes tienen el derecho de un ajuste de precio, tanto comprador como vendedor. Por ejemplo, en vez de ser 300 hectáreas son 330, el 10% más. El comprador puede decir, che, eran $10.000 la hectárea, ¿no? Bueno, está bien, esas 30 que están de más, entonces son $10.000 la hectárea. Ah, no, pero nosotros dijimos por las 300. No, yo tengo la posibilidad de pedir el reajuste. El vendedor también puede pedirlo. Ahora, en el caso del comprador, si se da esta situación, también lo que puede hacer es resolver el contrato. ¿Por qué? Porque es un resguardo para el comprador que quizás tenía previsto un precio determinado, era una disponibilidad que tenía X, entonces le da la posibilidad de que si supera el 5% pueda resolver el contrato. El segundo supuesto es el del artículo 1136, que es precio convenido, ahí sí, precio convenido por unidad de medida de superficie. Sería lo contrario al anterior. En el otro no se combinó por unidad de medida de superficie. En este sí se combina por unidad de medida de superficie. Entonces, en este segundo supuesto, si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Tenemos 1.000 pesos el metro cuadrado, son un terreno que tiene, no sé, 100 metros cuadrados, supongamos, para hacer una cuenta redonda, entonces vale 100.000 pesos. 1.000 pesos el metro cuadrado vale 100.000 pesos. Si lo dice la norma, continúa, si lo vendido es una extensión determinada y la superficie total excede más de un 5% de la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. En este supuesto, si excede el 5%, el comprador tiene derecho a resolver si es fijado por unidad de medida. Vamos a hablar ahora de las obligaciones del vendedor y del comprador. Bueno, convengamos que por lo menos las obligaciones básicas son fáciles de imaginar. La obligación principal del vendedor es entregar la cosa, la obligación principal del comprador es pagar el precio. Pero bien, desglosando un poco sobre algunas obligaciones secundarias y la forma
de cumplirlas. Decimos que en cuanto a las obligaciones a cargo del vendedor, está la de entregar la cosa, y en el caso de los bienes inmuebles se debe hacer inmediatamente después o al momento de la escrituración. El concepto de inmediatez, ya saben ustedes que no quiere decir necesariamente que sea absolutamente en el momento, sino dentro del entorno del tiempo en que el negocio jurídico se realiza. También tiene que, como obligación, poner a disposición los instrumentos necesarios a los efectos de que se puedan realizar los títulos de la transferencia. Por ejemplo, si tuviese que transferirse un bien inmueble, tendría que dejar en el escribano el título anterior, las constancias para que el escribano pueda pedir los certificados de dominio, inhibiciones que son necesarios, hacer el estudio de título para poder hacer el contrato de compraventa por escritura pública. Los gastos de entrega también corresponden al vendedor. ¿Cuáles son los gastos de entrega? Bueno, los gastos de entrega son los que yo acabo de decir. Los gastos de entrega son aquellos que hacen a que la escritura hasta la escritura se pueda hacer, ¿no? Es decir, los que corresponden al estudio del título. Por ejemplo, el estudio de título es el trabajo que hace el escribano yendo en la cadena de transmisiones, va hacia el pasado, para observar si el título es correcto, si no hay posibilidades de evicción, o si no hay algún tipo de irregularidad. Bueno, todos esos gastos para poner a disposición, como diciendo, bueno, lo que yo estoy vendiendo está en condiciones, hasta eso, en todos esos antecedentes, corresponden los gastos al vendedor. Bueno, después debe prestar toda la colaboración para que el dominio se transmita, y también tiene la obligación de entregar la cosa con todos sus accesorios y libre de toda relación de poder de un tercero y sin ocupantes. Bueno, luego tenemos, vamos a ver las obligaciones a cargo del comprador. La obligación principal, como dijimos, a cargo del comprador es la de pagar el precio en lugar y tiempo convenido. Si nada se pactó, se considera que el pago debe hacerse al contado, es decir, al momento en que se hace el contrato de compraventa. En el caso de que un bien inmueble, sabemos que el contrato de compraventa, insisto, es por escritura pública, con lo cual debería pagar el precio en ese momento, si es que nada distinto se pactó. Debe recibir la cosa que se le entrega y los documentos como deber de colaboración, y debe pagar los gastos de recibo, los gastos de recibo de la cosa. ¿Qué querría decir esto? Si fuera un inmueble, los datos que demande la escritura, no los anteriores, los gastos de escribano que demande la escritura que él se va a quedar, porque el nuevo contrato de compraventa que le sirve de escritura, y los gastos que yo demande se lo va a quedar, y le interesa al comprador, no le interesa al vendedor. Es a nosotros cuando compramos que nos interesa quedarnos con la escritura. En consecuencia, ahí vamos a hacer una línea divisoria, que es la siguiente. En general vamos a decir que en los contratos de compraventa muchas veces, sobre todo en los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles, se pacta, siempre se pone alguna cláusula, inclusive se la pone en el boleto, en la cual se dice que los gastos serán divididos por las partes por mitades, o en partes iguales, con lo cual cada uno paga la mitad, el 50%. Ahora bien, esto es una cláusula. Si esa cláusula no se pusiera y nos tenemos que remitir a la ley,
En realidad, aproximadamente lo que dice la ley, si uno toma lo que se hace cargo el comprador y el vendedor, prácticamente casi es en partes iguales. Hay alguna diferencia. Pero tomando específicamente la ley y no una cláusula que las partes pusieran a este respecto, tenemos que pensar o razonar de la siguiente manera. El vendedor, ¿qué me debería a mí, que soy el comprador? ¿Qué me debería el vendedor a mí? El vendedor no me debería, si me vende una casa, un departamento, poder justificar ante el escribano que va a hacer la escritura que todo lo que él me va a vender está en condiciones. Sí, por supuesto. Entonces, todos los gastos que demande el estudio previo del título que él tiene, no el de él, los gastos que demande y honorarios que demande el estudio del título, los certificados de inhibición y dominio, como que está todo al momento de la escrituración bien, les corresponden a él. Y como a partir de ahí la escritura que se va a hacer ese día a mí me interesa, los gastos que demande el recibo de la cosa, el título de recibo de la cosa, el contrato de compraventa, me corresponden a mí. La escritura y los honorarios de la escritura. Hay que prestar atención a lo siguiente. A partir del artículo 1142, el Código Civil y Comercial comienza a tratar el tema de la compraventa de cosas muebles. Entonces, lo que uno tiene que entender es lo siguiente. Desde que comienza compraventa, en el Código Civil y Comercial, se dan normas generales de la compraventa que son aplicables a todas las compraventas, inclusive a la compraventa de bienes inmuebles, ciertamente, pero a partir del artículo 1142 se empieza a dictar normas específicas a la compraventa de bienes muebles. Ahora, ¿qué dice el código al respecto a partir del artículo 1142? Que las normas dictadas para la compraventa de bienes muebles se aplican, ¿sí?, desde luego, sin perjuicio de la aplicación de las normas anteriores en tanto y en cuanto pudieran ser aplicables porque no está prevista la situación en las normas determinadas para los bienes muebles, ¿sí? Entonces, estas son específicas, lo que no quiere decir que si nada dicen sobre una situación particular uno no pueda recurrir a las anteriores. Pero ahora vamos a ver que en la compraventa de bienes muebles hay determinadas particularidades. En cuanto al precio, se aplican las reglas generales. O sea, lo que nosotros vimos en cuanto a precio anteriormente se aplica a los bienes muebles, al precio de los bienes muebles. Esto quiere decir que lo que hemos visto sobre precio serio, vil, irrisorio, también lo que hemos visto sobre precio determinado, determinable, también en cuanto a precio habíamos visto la determinación del precio, que era la determinación, era cuando las partes lo fijaban o lo establecían en base a otra cosa, a lo que valía otra cosa, o a la determinación de un tercero, como al arbitrio de un tercero, o como precio determinable cuando lo dispusieran respecto a un tercero que lo iba a tener que evaluar, ¿sí?, como precio determinable. Todas esas normas se aplican. Ahora, cuando no se pudieran aplicar estas normas, es decir, cuando no se pudiera determinar el precio por este medio, el artículo 1143 lo que dice respecto a bienes muebles es que se va a tomar como precio el precio corriente en plaza, o sea, el precio que está en plaza, al momento de celebrarse el contrato. Si el precio se fija, otra cosa ahora, si el precio se fija por peso o medida, el precio total va a estar dado por la multiplicación de ese precio unitario
dada la cantidad que en definitiva se esté vendiendo. Es decir, si nosotros decimos, bueno, el kilo está tanto y se vende una cantidad, ustedes podrán decir, bueno, claro, por supuesto, pero es una tontería, es una obviedad. Bueno, puede ser en algunos casos, pero no siempre. Recuerden ustedes que en muchos contratos puede decir, se vende un camión lleno de manzanas. Ese camión lleno de manzanas. ¿Y cuál es el precio? Bueno, es 20 pesos el kilo. Y el camión va a tener que ir bajando las manzanas y siendo pesadas. Entonces lo que quiere decir la norma es que cuando el precio fuese fijado por medida o por peso, el precio total del contrato va a estar dado por la multiplicación de ese precio unitario por la medida o el peso. Cuando hubiese duda respecto del precio que se realiza en base a medida o a peso, se va a tener en cuenta que el precio es por peso neto. ¿Qué quiere decir por peso neto? Hay veces que ciertas mercaderías a granel, por ejemplo los granos o lo que fuera, tienen una cantidad de X específicamente de lo que se está adquiriendo y otra parte que puede ser que viene con suciedad o con paja o con lo que fuese. Entonces se está refiriendo al precio neto ante la duda. Bien, ¿qué documentos en la compraventa de cosas muebles tiene que expedir el vendedor? Bueno, el vendedor tiene que entregar al comprador factura en la cual detalle la cosa que se está vendiendo, el precio, si se ha pagado total o parcialmente, cuáles son las condiciones de pago y demás términos de la venta. Si la factura no indica cuál es el plazo de pago, se entiende que la venta es al contado. Tercero, la factura recibida por el comprador puede ser observada dentro de los 10 días posteriores de haber sido recibida, precisamente. Y si no lo hace, se va a entender que el contenido total de la factura fue aceptado por el comprador. En aquellos casos en que no fuese usual emitir factura, el vendedor debe entregar algún documento en el cual se detalle la venta. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante, sucede este tipo de situaciones, inclusive a veces en los pleitos también. A veces a uno le pueden decir que, como la obligación del vendedor es entregar factura, cuando uno es comprador y no tiene la factura porque el vendedor no se la entregó, aquel que defiende al vendedor suele decir, bueno, que me lo pruebe porque no tiene la factura. A ver, la factura es un instrumento, no es el contrato. La factura no es el contrato. La factura puede ser un instrumento que me sirva a mí como un principio de prueba por escrito del contrato, o como una prueba si quieren. Pero el contrato es otra cosa, el contrato es el acuerdo de voluntades. Yo puedo probar un contrato que fue realizado, ustedes lo saben, no es un contrato formal. Puedo probar un contrato que se realizó verbalmente el contrato y no se emitió una factura. Una cosa es violentar una regla fiscal de la FIP y otra cosa es que el contrato exista o no exista. Es decir, hay una obligación del vendedor de emitir factura con los requisitos que yo le acabo de decir, pero el hecho de que no lo haga no quiere decir que no haya contrato. En consecuencia, por eso también dice que en aquellos casos en los cuales no fuera usual emitir factura, debe entregar un documento que acredite la venta. Y finalmente el vendedor debe también entregar los documentos relacionados con esa cosa que está vendiendo. Por ejemplo, bueno, si se estuviese vendiendo un animal, un caballo de pura raza, de carrera, y ese caballo tuviese papeles
pedigrí u otras cosas, o un automóvil, determinada documentación, manuales, garantías y demás. Toda la documentación relacionada con la cosa mueble que se está vendiendo debe ser entregada por el vendedor al comprador. Bien, la entrega de las cosas muebles. La entrega de las cosas muebles debe realizarse dentro de las 24 horas de la celebración del contrato, salvo que los usos o un pacto de las partes diga algo distinto. El lugar de entrega es el lugar que las partes hayan pactado, o donde lo determinen los usos, las particularidades de la venta, o en su defecto donde se encontraba la cosa al momento de contratar. Luego existe lo que se llama el endoso. El endoso es la entrega de mercadería que se hace en tránsito. ¿En tránsito qué quiere decir? Que, por ejemplo, el vendedor me puede entregar una mercadería que viene en esto es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Que viene en un camión, en un contenedor, y me hace la entrega mediante un papel y yo firmo que la recibí, desde luego. Ahora, yo no puedo en un contenedor que recibí en un lugar determinado, o quizás en el medio de una ruta, no en un pueblo, y que lo voy a llevar a otro lado, poder revisar que lo que me está entregando está bien o es lo correcto. Por lo tanto, la ley lo que dice es que la entrega de mercadería en tránsito y por endoso del documento, el comprador tiene 10 días desde recibida la mercadería para revisarla y objetarla. Después existe algo que se llama la subsanación. Significa que el vendedor puede subsanar la entrega defectuosa hasta el vencimiento del plazo. ¿Por qué? Porque convengamos que muchas veces el vendedor puede llegar a entregar la mercadería antes del vencimiento que fija en el contrato de compra-venta. En consecuencia, puede subsanar algún defecto hasta el vencimiento del plazo. Sin perjuicio de los daños sin perjuicio, valga la redundancia, de los daños y perjuicios que le pueda generar al comprador esta subsanación. Bueno, y los riesgos de entrega, los riesgos que implica la entrega, son a cargo del vendedor. Esto es tanto que la entregue por sí o que haga la entrega por medio de terceros. ¿Y esto qué significa? Miren, por ejemplo, a mí me consta, me ha ocurrido un caso de un cliente en el cual ha tenido que entregar un camión entero de productos Silvapen, ¿no? de lapiceras y demás. Y bueno, el camión fue robado con toda la mercadería y nunca más apareció. Obviamente que la responsabilidad respecto a la mercadería en la obligación de entrega es a cargo del vendedor, independientemente de los seguros o cosas que pueda tener algún otro remedio que pueda llegar a tener el vendedor para poder él cubrirse, ¿no? Pero respecto del comprador no tiene ninguna responsabilidad en ello, salvo que la entrega o el flete o lo que fuera lo hubiese asumido el comprador. Bueno, siguiendo con la compraventa de las cosas muebles, lo que vamos a ver ahora es el pago de las cosas muebles, es decir, qué es lo que prevé la ley respecto al pago de las cosas muebles. Tal como nosotros estamos acostumbrados cotidianamente, el Código Civil y Comercial lo que dice es que el pago de las cosas muebles se debe realizar contra entrega de la cosa. Es lo que nosotros entendemos cuando vamos a comprar algo y decimos, bueno, compramos
algo en el momento, que es una cosa mueble, un libro, lo que fuese, y entonces me dan el libro y pago contra entrega de la cosa. Antes de pagar, también, el comprador tiene derecho a examinar la cosa, salvo que el tipo de modalidad de la venta o la entrega o el plazo de pago impliquen que el pago debe hacerse en un momento distinto de la entrega de la cosa. Por otra parte, en otro tema, en materia de la recepción de la cosa, cuando la compraventa de cosas muebles se realiza sobre muestras, esto quiere decir que se entrega una cantidad de mercadería y se compró en base a una muestra, algo que es muy usual, porque ustedes lo van a leer en el código y les va a parecer algo extraño, sin embargo no es extraño. En realidad uno compra sobre muestras muchísimas veces, porque cuando uno asiste a un negocio, en general no tienen la mercadería que uno está comprando, sino que lo que tienen es una muestra que puede ser una silla que está en exposición, mismo los salones de exposiciones que tienen las fábricas suelen tener muestras sobre las cosas. Y por lo tanto uno recibe la mercadería que está comprando, la cosa, la recibe después. Entonces cuando la compraventa es sobre muestras, el comprador debe recibir la cosa cuando lo que recibe coincide con la muestra. Eso es una garantía tanto para el comprador como para el vendedor, puesto que si lo recibido coincide con la muestra, es una cuestión de prueba, desde luego, ¿no? Si coincide con la muestra, con lo que a mí me han mostrado, yo debo recibir la cosa. Cuando las cosas muebles vendidas son lo que se dice sin vista, es decir, yo voy a comprar algo por lo cual se realiza un contrato de compraventa sobre un bien mueble, sobre una cosa mueble, y no hay a la vista. Es decir, yo no estoy viendo lo que estoy comprando. En ese caso, lo que la ley dice es que la cosa debe adecuarse a los términos del contrato, es decir, a la descripción que se haya hecho en el contrato, al momento de la entrega al comprador. Al momento en que esa cosa mueble se entrega al comprador, en ese momento la cosa debe adecuarse a los términos en que se haya descrito esa cosa en el contrato. Tercer supuesto, cuando las cosas compradas vienen, yo las puedo haber visto, eso es otro tema, pero cuando a mí me las van a entregar, las cosas vienen cerradas. Bueno, cuando vienen cerradas, el comprador tiene 10 días desde la entrega para reclamar si es que esas cosas no son lo que él había contratado, no era la calidad, no era la especie que había contratado, o si eran defectuosas, si vinieron en mal estado. Tiene 10 días para reclamar. Ahora bien, también es cierto que en este caso el vendedor tiene derecho a pedirle al comprador que haga un reconocimiento de las cosas al momento de la entrega. Si el vendedor le dice, no, acá estoy entregando, bueno, yo después las reviso. No, yo te lo estoy viniendo a entregar, abrí las cajas y revisalas. Entonces se revisa y en el remito de entrega se pone que se revisaron, entonces ya no juegan los 10 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las estuvo revisando en ese momento. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que desde el artículo 1153, 1154, 1155, que son
los que acabamos de ver, el Código Civil y Comercial habla, sobre todo en los dos últimos, de adecuación, es decir, de la adecuación de la cosa mueble al contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se pactó entregar sea efectivamente algo adecuado, la cosa, a lo que se pactó en el contrato. Tiene que coincidir. Entonces, ¿qué sucede? El código se habrá planteado, el legislador se habrá planteado, bueno, a ver, digamos entonces qué es adecuación. ¿Qué es adecuación al contrato? ¿Es lo que la parte creyó? ¿Qué es? Entonces, en el artículo siguiente, en el artículo 1156, encontramos cuál es la adecuación de la cosa a lo convenido. Y cuando hay adecuación, es decir, cuando yo voy a recibir algo, y si yo me quejo, me van a decir, pero discúlpeme, yo le entregué lo que pactamos. Bueno, el primer supuesto es que cuando las cosas son aptas para los fines ordinarios en los que esa cosa mueble sirve. Recuerden que en toda esta parte estamos hablando de cosas muebles, compraventa de cosas muebles, ¿sí? Entonces, si yo compro un lote de máquinas de cortar césped, ¿sí?, y lo que me es entregado es a los fines ordinarios apta para cortar césped, entonces hay una adecuación de la cosa al contrato. El segundo supuesto es, a mi entender, un supuesto bastante complicado de entender. El segundo supuesto dice que cuando son aptas para un fin especial que se le haya hecho saber al vendedor. Y después dice, salvo cuando era razonable que el comprador no confiara en el criterio del vendedor. Es complicado el inciso. Entonces, pero vayamos por partes. Esto nos dice, la cosa es adecuada al contrato cuando es apta para un fin especial que se le hizo saber al vendedor. Es decir, yo compro algo y yo le digo al vendedor, en el contrato queda, ¿no? Yo le digo al vendedor y quedamos en esto. Mirá, yo quiero que sea apta para esto. Yo quiero que este lote de cosas que yo compro sea apto para esto. Si las cosas son aptas para ese fin especial que dejamos establecidos en el contrato, entonces la cosa tiene adecuación. La cosa tiene adecuación al contrato. Pero después, como les dije recién, si ustedes se fijan en el Código Civil y Comercial, dice que salvo que el comprador no hubiese confiado en el criterio del vendedor, o que no era razonable que confiara en el criterio del vendedor. Bueno, esto es una cuestión de prueba. Es un inciso extraño. Todo este artículo tiene una fuente que es la Convención de Viena. El artículo 35.2 de la Convención de Viena fue el inspirador de este artículo porque en el Código de Vélez no existía un artículo similar a este. Esto implicaría que yo puedo realizar un contrato con alguien y manifestarle que las cosas que yo voy a comprar quiero que sean útiles para esto, quiero que sean útiles para esto. Me dice que sí, pero podría no haber adecuación si, no sirviendo para ello, pude yo razonablemente no confiar en el criterio del vendedor. Una norma curiosa, ¿sí? El cuarto supuesto lo encontramos cuando las cosas están protegidas de manera adecuada o habitual al tipo de mercadería de que se trata.
Cuando la mercadería que yo estoy comprando está protegida, supongamos un envase, ¿no? Está protegida de la manera en que es habitual proteger esa mercadería o es adecuada, también con la misma palabra de la norma para la adecuación de la cosa, es adecuada para ese tipo de mercadería, entonces se puede considerar que la cosa es adecuada al contrato. Piensen ustedes que todos estos incisos en algunos casos pueden ser parciales y puede ser que no se aplique uno solo, porque este tercer inciso, de pronto alguno me podrá preguntar, bueno, pero cuando las cosas están protegidas de manera habitual, es decir, están protegidas, el packaging o el envoltorio o el envase es el que habitualmente o adecuadamente sirve para ese tipo de mercadería, y si resulta que lo que está dentro no es lo que se pactó, y bueno, se aplicará también a algún otro de los otros incisos, ¿cierto? Y el último es cuando la calidad de la cosa que se entrega es igual al de la muestra. Cuando, como vimos anteriormente, se compra por el sistema de muestra y la calidad de la cosa es igual a la de la muestra, en consecuencia se considera que es de calidad adecuada, es decir, hay una adecuación de la cosa a lo convenido. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que puede suceder cuando hay una falta de acuerdo sobre la adecuación, que es el artículo 1157. El código nos dice que ante la falta de adecuación de la cosa con lo convenido, las partes deben recurrir a arbitradores, es decir, a un árbitro, salvo que hubiesen convenido en el contrato algo distinto. Ahora, si las partes no previeron ese arbitrador, cosa que es usual que no se prevea ese arbitrador, salvo en algún tipo de contrato muy importante, entonces el que resuelve es el juez. ¿Qué es lo que resuelve el juez? No es que resuelve si hay una adecuación de la cosa a lo convenido. Lo que resuelve es sobre quién va a ser el arbitrador, que evidentemente podrá ser algún perito en la materia. Vamos a ver ahora las compraventas que están sujetas a condición suspensiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que estén sujetas a condición suspensiva? Significa que los efectos de esa compraventa no se van a producir si no se da un hecho, que son dos hechos que vamos a ver ahora. El tema de condición suspensiva o condición resolutoria, que es lo contrario, lo pueden ver en materia de obligaciones. Pueden repasar en materia de obligaciones. Bueno, ¿cuándo se dan compraventas sujetas a condición suspensiva? Bueno, cuando se da un supuesto en el que el comprador se reserva el derecho de probar la cosa, que son lo que se llaman, o los autores lo llaman, de hecho Vélez Arfield lo pedía en el Código Civil, compraventas ad gustum, ad gustum, ¿sí? Esto implica algo distinto a lo anterior que vimos. ¿Por qué? Porque en lo anterior, no sé si ustedes se percatan en que la cuestión de la adecuación de la cosa a lo convenido en el contrato es algo cuya comprobación es objetiva. Si la cosa sujeta al contrato se prueba de que es adecuada para los fines que ordinariamente tiene esa cosa, para el fin especial que yo le haya dicho al vendedor, esas situaciones son objetivas.
Ahora, esto es totalmente distinto, porque no es objetivo, esto es subjetivo. Cuando la venta está sujeta a una condición suspensiva, la compraventa ad gustum o con el derecho de probar la cosa es una situación meramente subjetiva y arbitraria. ¿Esto qué quiere decir? Que se deja en manos del comprador que pruebe lo que se está pactando para comprar y que si le gusta se produce la condición y en consecuencia el contrato produce sus efectos. Ejemplo de ello sería, bueno, le están ofreciendo un lote a un comerciante de colchones o somiers, pero bueno, él lo quiere probar porque tiene que tiene que gustarle. Entonces, si lo prueba y le gusta, y dice que sí, entonces ahí se produce la condición y el contrato nace a partir de ese momento. Si bien no es lo mismo lo que les voy a decir, pero fíjense ustedes que existe, es bastante usual, que en determinados comercios no es que se dé una compraventa ad gustum, pero sí se da una oferta ad gustum. Muchas veces uno entra en un comercio, supongamos una heladería, y entonces tiene determinados gustos, y si es que uno previamente no sacó el ticket, con lo cual en realidad ya contrató, y lo único que va a hacer es elegir el gusto, que ya es otra cosa, no es ni siquiera una compraventa ad gustum. Pero supongamos por un momento que esto no se da de esa manera, uno no saca el ticket, sino que va, mira y dice, no sé si tenía ganas de este gusto, pero no sé si me va a gustar. Y que uno pudiese decir que bueno, lo compro de tal gusto si me gusta. Entonces agarra una cucharita, le da a probar, uno prueba el helado y dice, me gustó. Entonces, pero eso es una oferta ad gustum, pero digo, lo doy como un ejemplo para que entiendan más o menos de qué estamos hablando de la compraventa sujetas a condición suspensiva. Entonces decimos, la primera es cuando el comprador se reserva el derecho de probar la cosa. Y la segunda es cuando se conviene, las partes convienen, o los usos, o si es por los usos, que es a satisfacción del comprador, que es distinto que ad gustum, porque a satisfacción del comprador puede ser que se realice una compra, pero a satisfacción de que vea que eso es lo que lo satisface, no generalmente que lo pruebe, no que él pruebe la cosa, ¿sí? Sino que cuando él no quiere perder la operación ni el vendedor tampoco, entonces se comprometen en un contrato y van al otro día a descubrir un lote de autos, de 5 autos que están tapados con fundas. Entonces le sacan las fundas y dicen, sí, estos son los autos que yo quería, los que me satisfacen. Eso sería otra situación de una venta sujeta a condición suspensiva. Lo que tenemos que saber de este tipo de ventas sujetas a esta condición suspensiva es que el comprador tiene 10 días para expedirse. Si no se expide dentro de esos 10 días, la venta queda firme. Se realizó. Y también saber que si el comprador, dentro de ese plazo de 10 días, o sea, antes que se cumpla el plazo de 10 días, y no habiendo dicho que probó la cosa y le gustó o que era satisfacción, si el comprador paga el precio sin hacer ninguna reserva, la compraventa también queda firme. Bueno, ahora vamos a salir del contrato de compraventa de bienes muebles para referirnos a los pactos
que se pueden hacer dentro del contrato de compraventa independientemente que sean bienes muebles o bienes inmuebles. Es decir, estos pactos que vamos a ver ahora, aunque el objeto se pueden realizar si bien el objeto sea mueble, si bien el objeto sea inmueble. Los pactos a los que nos estamos refiriendo son el pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia. Estos pactos son muy conocidos dentro del derecho civil y comercial, dentro del derecho contractual, y eran previstos ya en el código anterior, en el código de Vélez-Sarsfield. El pacto de retroventa, vamos a empezar por este. El pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor, aquel que vende una cosa, se reserva el derecho de poder recuperar, es decir, de volver a adquirir la cosa que vendió con su exceso o disminución en el precio que haya convenido con el comprador. ¿Sí? Bien, este tipo de contratos, como el contrato con pacto de retroventa, es usual en aquellas situaciones donde, por ejemplo, se produce un empeño de algo. Ustedes saben que las casas de empeño a veces inclusive se encuentran cerca de los casinos, cerca del casino Mar del Plata, y la gente va y empeña un reloj o algo, y en general tiene un plazo pactado para poder recuperarla. No es que solamente se dé en situaciones de empeño, ¿se entiende? Digo que esto es un ejemplo por el cual ustedes pueden ver un pacto de retroventa. ¿Por qué? Porque en general en las casas de empeño a uno le firman un contrato ya hecho en un formulario por el cual si dentro de los X días vuelve, lo tiene que comprar en tal cantidad. Uno puede, desde luego, pactarlo esto, ¿no? Entendamos que aquel que recibe algo como comprador quiere ganar una diferencia, entonces en definitiva cuando alguien va y vende algo con pacto de retroventa es muy posible que el precio posterior sea sensiblemente superior al anterior, aunque no necesariamente. Ustedes verán que la norma dice con su exceso o disminución. El segundo pacto al cual nos vamos a referir es el pacto de reventa. El pacto de reventa. El anterior era el de retroventa, y este es el de reventa, ¿sí? En el anterior, la facultad es de aquel que vende de recuperarla, ¿sí? Y en el caso del pacto de reventa, es el comprador, es al revés. La facultad la tiene el comprador. En el pacto de reventa, el comprador se reserva la facultad de volver, de revender a quien se lo vendió a él. Es decir, se reserva la facultad de alguna manera de devolverle la cosa, pero no es que se la devuelva porque el contrato queda sin efecto, sino porque vuelve a venderle la cosa de la misma manera con su exceso o disminución en el precio que las partes hayan pactado. El tercero, el pacto de preferencia. En el pacto de preferencia, el vendedor, yo vendo algo a alguien, pero ese algo que vendo por alguna cuestión, me gustaría eventualmente, si alguna vez lo vuelve a vender, aquel a quien yo se lo vendí, por lo menos tener una preferencia yo para comprarlo. Ahora, el comprador, en el pacto de preferencia, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una cosa, ¿sí? Esa cosa por algo, supongamos, la estimo esa cosa, me gusta, la quiero, pero la necesito vender, la vendo a alguien que es el comprador. Ese comprador no tiene la obligación de venderla, pero si la decide vender y la venta esta que yo estoy haciendo le incluyo un pacto de preferencia, la ventaja que yo voy a tener es que voy a tener que ser preferido
por el que ahora es el comprador el día que él decida venderla. En consecuencia, el comprador, ahora vendedor, cuando decida venderla, me va a tener que informar con una antelación razonable que lo va a vender, las condiciones de venta, el lugar, dónde se va a realizar la venta o la subasta y demás. Yo como pretenso comprador para recuperar esa cosa, yo voy a tener 10 días a partir de que me notifica que va a vender la cosa para decirle si voy a hacer uso del derecho de preferente comprador. Ahora bien, yo puedo hacer uso de esa cláusula de ser preferente comprador, lo que no quiere decir es que yo vaya a ser efectivamente el comprador. ¿Por qué? Porque yo, para poder ser el comprador, voy a tener que por lo menos igualar las condiciones y el precio de aquel que va a comprar. Es decir, si alguien en el cual eso se va a vender ofrece un precio y condiciones y yo las igualo, yo voy a ser preferente comprador. ¿Se entiende? Entonces, cuidado, porque hay una diferencia entre las dos primeras cláusulas y esta, y se las voy a explicar. En el caso del pacto de retroventa, el vendedor, ¿sí?, tiene la facultad de recuperar la cosa y el comprador se la va a tener que vender. Después se va a transformar en vendedor, pero va a estar obligado a vendérmela si yo lo pongo en las condiciones de precio, en más o en menos, que se pactaron cuando se pactó el pacto de retroventa. Cuando es el pacto de reventa, también hay una obligación. La obligación es que el que es comprador puede devolverme la cosa con otra venta, pagándome el precio con exceso o disminución que hayamos pactado. Pero en el pacto de preferencia, lo que lo hace obligatorio es la preferencia, pero no necesariamente yo voy a comprar la cosa que soy el que tengo a mi favor el pacto de preferencia. Puedo llegar a no comprarla, porque si yo no igualo lo que otro paga, no se va a dar la circunstancia de la preferencia. Bien, cualquiera de estas tres cláusulas, pacto de retroventa, pacto de reventa y pacto de preferencia, son cláusulas insertadas en los contratos de compraventa que hacen que el contrato se realice bajo condición resolutoria. A diferencia de lo que habíamos visto antes en el caso de las ventas condicionales, que era bajo condición suspensiva. Yo esto los remito para que ustedes se fijen en el tema de obligaciones, condición suspensiva y condición resolutoria. Bien. ¿Qué más les tengo que decir al respecto? Cualquiera de las tres cláusulas, como les dije a un principio, no olviden que son aplicables a cosas inmuebles y a cosas muebles. ¿Por cuánto tiempo se puede pactar esta cláusula? Es decir, ¿qué rango de vigencia? Porque no son eternas estas cláusulas, ¿sí? En el caso de los bienes inmuebles, se puede pactar como un máximo de 5 años. Y en el caso de los bienes muebles, 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: si yo tengo un pacto de retroventa, ¿sí?, y en el término de 5 años yo no hago ejercicio, si está a mi favor, de esa retroventa, pasados los 5 años ya no la podré hacer más. Igual la reventa, igual la preferencia. Y 2 años si el objeto de ese mueble
si el objeto de ese contrato fue un bien mueble. Entonces, en el caso del pacto de preferencia, a diferencia de los otros dos, recuerden que en el pacto de preferencia aquel que es el comprador no tiene obligación de vender, con lo cual en el pacto de preferencia, si es un bien inmueble y pasan los 5 años y no vendió, y si es un mueble y pasó los 2 años y no vendió, bueno, ya quedó sin efecto alguno la cláusula de preferencia. ¿Qué más? A ver, sobre este tema. Bueno, nada más en cuanto a lo que tiene que ver específicamente con el contrato de compraventa. En otro video les voy a hacer alguna reseña sobre lo que tiene que ver con boleto de compraventa, pero por separado lo voy a hacer. Y les quiero decir que esta clase, como todas las clases, siempre son clases explicativas y que son una guía para el alumno, lo cual ustedes tendrán que complementar con la lectura de los libros de texto. Espero que les sirva.